Tuve una infancia normal. Realmente no puedo recordar cómo fue crecer cuando era una niña pequeña, pero mis años mayores estuvieron llenos de recuerdos cálidos y momentos divertidos. Mi mamá y mi papá eran mis mejores amigos. Nos divertimos juntos mucho. Jugábamos juegos de mesa, íbamos a surfear, comíamos en restaurantes deliciosos. Mis padres eran los mejores. Sé que muchos adolescentes se quejan de sus padres o lo que sea, pero yo nunca lo hice. Los amaba. Y si no tenía tantos amigos de mi edad, estaba bien con eso, porque al menos los tenía. Pero, como todas las cosas buenas, deben llegar a su fin, porque un día sucedió algo que cambió mi vida para siempre, y todo fue gracias a Google. Pero antes de continuar, no olvides darle un gran visto bueno a este video y suscríbete a este canal. También asegúrate de tocar la campana de notificación para que seas el primero en enterarte de un nuevo video. Verás, cuando tenía 16 años, Google creó una nueva aplicación que se hizo muy popular en todo el mundo. Era una aplicación que podía detectar si estabas o no relacionado con alguien. Y fue divertido descubrir que un niño de la misma clase que tú era un primo lejano, o que un extraño al azar era en realidad tu hermano perdido hace mucho tiempo. Desató nuevas amistades y fue muy divertido de usar. Decidí probarlo, así que le dije a mis padres y lo intentamos. Descargué la aplicación en mi teléfono, encendí la cámara y la puse en modo selfie. Mis padres estaban sentados a mi lado, mi mamá a la derecha y mi papá a la izquierda. Esperamos a que la aplicación hiciera lo suyo, y muy pronto sonó un ping que nos dijo que los resultados estaban listos. Estaba emocionada a ver si la aplicación podía detectar que todos estábamos relacionados, pero cuando hice clic en los resultados, me dio un verdadero shock. Según Google, mi papá y yo no éramos parientes. ¿Qué? ¿Cómo es que no estamos relacionados?, les pregunté. Oh, debe ser una aplicación defectuosa, dijo mamá rápidamente. Sí, defectuosa, dijo papá. Los miré de manera extraña. Estaban actuando realmente raro. Me di la vuelta, de vuelta a la pantalla del teléfono, pero juro que sentí que mis padres se miraban a mis espaldas. ¿Qué les pasaba? Decidí probarlo conmigo y con mis hermanas. Mis 2 hermanas menores entraron corriendo y la aplicación escaneó nuestras caras. Los resultados hicieron ping, pero nuevamente los resultados me sorprendieron. Aparentemente mi hermana y yo estábamos relacionadas, solo en parte. Eso debe significar que compartimos la misma madre, ¿verdad? Luego comencé a pensar. Ahora que lo pensaba, mi papá y yo no nos veíamos tan similares. Él era de piel oscura y cabello rizado, salvaje, mientras que yo era rubia y pálida como mi mamá. Y sabía todo acerca de cómo los tonos más oscuros eran más dominantes, así que no tenía ningún sentido que no me pareciera en nada a mi padre. Y lo mismo con mis hermanas. Siempre pensé que éramos diferentes. Ahora que esta aplicación reveló que mi papá y yo no éramos parientes, me hizo pensar, ¿y si mi papá no fuera mi verdadero papá? ¿Y si mi mamá hubiera engañado a mi papá y él no fuera mi padre biológico real? Eso era tan raro, dije. Luego miré a mis padres. ¿Pueden explicarme por qué diría que yo no soy pariente de papá? Simplemente ignóralo, dijo papá. No puedes confiar en una aplicación. Pero la cuestión era que la aplicación había funcionado bien con todos los que conocía. Se habían jactado de una tasa de éxito del 99% en sus análisis, y honestamente comenzaba a sospechar que mi mamá realmente me había engañado. Decidí que era mejor hacer una prueba de ADN. Entonces, sin que mis padres lo supieran, entré de puntillas en su habitación por la noche y les arranqué un mechón de cabello a cada uno de ellos. Tenía tanto miedo de que se despertaran y se enojaran conmigo, pero estaba dispuesta a correr el riesgo. Finalmente logré escabullirme de la habitación y al día siguiente fui a un centro médico para probar su ADN en comparación con el mío. Tenía que esperar unas horas en la clínica, pero con el tiempo la enfermera salió y confirmaron que yo no estaba relacionada con el sujeto A, mi padre, pero estaba relacionada con el sujeto B, mi madre. Esto me sorprendió en lo más profundo. Casi esperaba que la aplicación de Google fuera defectuosa, como dijeron mis padres, pero resultó que era verdad. Mi papá no era mi verdadero papá. Definitivamente estaba relacionada con mi mamá, lo que significaba que mi mamá lo había engañado. Estaba disgustada, herida y confundida al mismo tiempo. Pero mi mamá y mi papá se amaban. Casi nunca discutían y también parecían ser muy leales. Nunca pude imaginar a mi mamá engañando a mi papá. Simplemente no tenía ningún sentido. Pero la prueba de ADN no podía mentir, así que decidí que tenía que enfrentarme a mi mamá. «Mamá, ¿puedo hablarte de algo?», pregunté un día. «Claro, cariño. ¿Qué es?», ella dijo. «¿Papá es mi papá biológico?», yo pregunté. «¿Qué?», ella gritó. «¿Engañaste a papá con alguien más? Por favor, dímelo». «Cariño, no sé qué». «Oh, deja de mentir», de repente grité. «Sé que engañaste a papá, lo sé. Hice una prueba de ADN y papá y yo no somos parientes». De repente papá entró en la habitación. «Oye, ¿qué pasa con todos estos gritos?» «Mamá te engañó», grité. «¿Qué?», gritó papá. «No, cariño, ella está confundida», dijo mamá. «Ella sabe que no es tu hija biológica». Papá suspiró aliviado. «Oh»,
Ya veo. Entonces me miró. Cariño, hay algo que debes saber. Yo no soy tu padre. Sí, lo sé. Pero todavía me dolía escuchar a mi papá decirlo finalmente. No, cariño, dijo mamá. No lo entiendes. Yo tampoco soy tu verdadera mamá. Mi mundo entero se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. ¿Qué? Entonces, ¿fui adoptada? Pero, ¿cómo es que mi mamá y yo estábamos emparentadas? No tenía ningún sentido. Mientras todos estos pensamientos pasaban por mi cabeza, mi mamá y mi papá, o mejor dicho, no mi mamá y mi papá, finalmente me dijeron la verdad. Tu mamá es técnicamente tu hermana, explicó papá. Mi mandíbula cayó en estado de shock. Lo siento, cariño, pero es verdad. Tú o nuestros padres son criminales buscados. Han estado involucrados en algunas cosas muy, muy malas. Y han estado en la cárcel y bueno... ¿Has oído hablar de ese enorme atraco a un banco hace unos años donde se robaron $10 millones? Asentí aturdida. Bueno, esos fueron nuestros padres, dijo mamá. Son malas personas, cariño. Los dejé tan pronto como tenía 18 años, pero cuando naciste no podía dejarte en sus manos. Arruinarían tu infancia. Así que después de hablar con ellos, finalmente me dejaron tomarte y criarte como mi propia hija. Y no creas que esto cambia nada entre nosotras. Yo siempre seré tu madre y tú siempre serás nuestra hija. Siempre seré tu papá, cariño, dijo mi padre. No supe qué hacer. Eso fue mucho para procesar. Por favor, no le cuentes a nadie sobre esto, dijo mamá de repente. Sé que nuestros padres son criminales, pero no le digas a la policía, ¿de acuerdo? Ni siquiera había pensado en eso. Mis padres eran ladrones, criminales, y mi mamá ni siquiera era mi mamá. Cuando usé por primera vez esa aplicación de Google, nunca pensé que revelaría que fui adoptada y quiénes eran realmente mis padres. Esto fue una locura. Mi vida se había convertido en un drama de televisión. Tenía mucho en qué pensar. ¿Debería decirle a la policía o no? ¿Dónde estaban ahora mis padres? ¿Por qué eligieron una vida delictiva? De repente me sentí muy, muy enojada con ellos. Mis verdaderos padres me habían abandonado. Merecían ir a la cárcel. Habían robado un banco de $millones. Tenía que decírselo a la policía, pero luego me sentí en conflicto, ya que mamá, o más bien mi hermana, me había rogado que no le dijera a la policía. Pero supongo que el universo decidió las cosas por mí, porque unas semanas después de que me revelaran este secreto, mis verdaderos padres aparecieron en mi puerta. Abrí la puerta y me encontré con 2 personas mayores allí, vestidas con harapos, y ahí fue cuando me di cuenta de quiénes eran. Mis verdaderos padres. ¡Mi hija!, gritó la mujer, y de repente se inclinó hacia adelante y me abrazó. La aparté. Claro, técnicamente era mi mamá, pero ni siquiera la conocía. Entonces mi mamá, mi hermana, apareció detrás de mí. Madre, padre, ¿qué están haciendo aquí? Cariño, necesitamos tu ayuda. ¿Podemos pasar? Preguntó mi padre biológico. Está bien, adelante. Una vez que nos sentamos en la sala de estar, fue cuando explicaron su plan. Necesitamos usarte para que nos ayudes a escapar, dijo mi madre biológica. Verás, la policía nos persigue. Hemos estado escondidos durante muchos años, pero alguien nos vio en un supermercado el otro día y nos reconoció por las noticias. Tenemos que llegar a Canadá de alguna manera. Y sé que es mucho pedir, pero necesitamos tu ayuda. Si vienes con nosotros al aeropuerto y vuelas a Canadá con nosotros, es poco probable que alguien nos reconozca. Verás, no tienen idea de que tenemos una hija. Por favor, esto determina si vamos a la cárcel o no. Me sorprendió mucho escuchar todo esto. En primer lugar, acababa de descubrir que mi madre era mi hermana. En segundo lugar, descubrí que mis verdaderos padres eran criminales. Y en tercer lugar, mis padres reales habían aparecido en mi puerta y me habían pedido que fuera parte de su plan de escape. Esto era demasiado para asimilar. Una parte de mí pensó, ¿por qué debería ayudarlos? Me abandonaron porque amaban una vida de crimen. Pero otra parte de mí sentía lástima por ellos y, después de todo, eran de la familia. Entonces, a pesar de las protestas de mamá, acepté. Dije que los ayudaría. Me agradecieron mucho y mis padres me prohibieron ir, pero no pudieron detenerme. En medio de la noche me escapé, me reuní con mis padres biológicos y nos dirigimos al aeropuerto. Tuve que disfrazarme, así que me dieron una larga peluca negra para usar. Mientras tanto, se habían afeitado el cabello y lo habían reemplazado con mohawks de aspecto extraño, y se habían probado un estilo más punk. Eran irreconocibles. Cuando llegamos al aeropuerto estaba muy nerviosa. Sentí que todos los agentes nos estaban mirando y podía sentir el sudor goteando por mi espalda. Pasamos por el check-in y cuando estábamos a punto de abordar el avión, de repente el personal de seguridad nos llamó.
Nos atraparon. Al minuto siguiente estaba en una habitación con un oficial de policía gritándome, diciéndome que le contara todo. Estaba tan asustada que no pude decir una palabra. Pensé que terminaría yendo a la cárcel, convirtiéndome en una criminal como mis verdaderos padres. Pero entonces la puerta se abrió de golpe y entró mi hermana. ¡Mamá!, grité. Mi mamá se ocupó de todo. Explicó la situación con nuestros padres y cómo me habían manipulado para ayudarlos. Y al final del día, me dejaron libre y regresamos a casa. Mis padres biológicos están ahora en la cárcel desde hace mucho tiempo. Mientras tanto, mis padres y yo estamos bien. En todo caso, mi mamá y yo estamos más unidas ahora que sé que somos hermanas. Pero por supuesto, como ella dijo, siempre será mi mamá. Y mi papá siempre será mi papá. Y siempre seré su hija.